Iglesia Vida Familiar El Shaddai. Expositor Irving Mancilla. En el nombre de Jesús, Señor, yo te quiero pedir que tú seas quien nos ayude, quien nos auxilie. Tú conoces, Dios, la necesidad. Tú conoces, Señor, en dónde debemos ser transformados, qué áreas son las que debemos de comenzar a trabajar, cuál es el orden que debemos iniciar viviendo tu palabra. Señor, ayúdanos para que de esa manera podamos honrarte, de esa manera podamos servirte. Señor, usa este vaso de barro, dame gracia, y te pido, Dios, que esta palabra quede impregnada en el corazón de cada uno de los que están aquí. Te pido, por favor, que seas tú quien cambie la mentalidad, el corazón y la esperanza, Señor, de esta grey, de este pueblo. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así sea. Filipenses 4:19 es un texto que voy a tocar hoy en esta mañana, así que no nos vamos a perder de Filipenses. Vamos a estar allí. Los que no tengan una Biblia, por favor, acérquese a la lectura del que está al lado, por favor. Y vamos a leer ese texto que dice Filipenses capítulo 4 versículo 19. Ok, vamos a guardar silencio, por favor, y vamos a darle lectura. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas que están en su gloria en Cristo Jesús. Voy a leer otra versión. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Otra versión dice: y mi Dios proveerá de provisión a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y una última versión dice, claro, dice lo mismo, pero hay detonantes que me llaman mucho la atención. Una dice proveerá, otra dice exactamente, y esta dice así: así que mi Dios igual les proveerá de todo lo necesario conforme a la gloriosa riquezas que tiene en Cristo Jesús. Yo quiero entrar en este texto así chiquito, pero antes de ello quisiera hablarte un poquito de cómo la iglesia tiene una cosmovisión cristiana en el mundo. O sea, es muy importante comenzarnos a ubicar en un fundamento y no en cómo vemos la iglesia y el cristianismo. ¿Por qué? Porque si nos adecuamos a ver las cosas de Dios con nuestro intelecto, de nuestra forma, con nuestra cultura, no vamos a poder entender sus riquezas en gloria. Porque las riquezas en gloria tienen otro matiz, es de otra forma. Y aquí nos habla la Biblia de lo siguiente: la cosmovisión son maneras de ver o interpretar el mundo.
Eso es una cosmovisión. No es lo mismo la juventud que está en Europa, porque ellos tienen otra cosmovisión de este mundo, a la juventud latinoamericana o incluso México a la latinoamericana. Cambia mucho, créame. O no es lo mismo la cosmovisión juvenil de Estados Unidos a la de Cuba. Por darte un ejemplo, cuando estuve en Cuba compartiendo a jóvenes, ¿verdad? Ninguno de los temas que yo impartí en la juventud o que he impartido en la juventud mexicana, ninguno de esos pude impartir allá. Porque es muy diferente su cosmovisión de ellos. Por darte un ejemplo, nuestros jóvenes están bien clavados y bien metidos en el asunto de la tecnología. Niños de 10 años, ¿qué 10 años? 7 años, 5 años, ya saben moverle a la computadora, al celular. Estos niños millennials, ¿verdad? Nacieron con la computadora al lado. Entonces, es muy diferente. Si yo veo un grupo de jóvenes en nuestro país que está perdido en la tecnología, ya no habla, solamente está corriendo sobre la visión de este mundo, y yo le digo, tienes que darte tiempo, tienes que dejar las cosas vanas, tienes que, ahí captas mucha enseñanza, ¿verdad? De alguna manera, o intuición conforme al sexo, en pornografía, muchas cosas en el internet y cosas por el estilo. Ese mensaje no lo puedo dar allá, porque la cosmovisión de los jóvenes cubanos, en primera, ellos no tienen esos problemas. Ellos son gente, jovencitos muy educados, conservan muchos patrones y principios como nosotros, nuestros jóvenes de los años 60, 70, 60, 50, que eran muy respetuosos. O sea, no tiene nada que ver la cosmovisión de ellos ni la de nosotros. No tiene nada que ver la cosmovisión en Estados Unidos. Tengo un amigo pastor que hace poco vino de Estados Unidos y me dice: Irving, la cosmovisión de los jóvenes y de la gente en su mayoría en Estados Unidos, sobre todo gente latina, es el materialismo, el encerrarse en sus grandiosas casas con todas las comodidades, pero ellos temen al fracaso, temen a la escasez, vienen huyendo de la escasez. Y yo les he enseñado, conforme dice la palabra, que a veces hay que padecer, que a veces hay que sufrir, que a veces es parte de los padecimientos en Cristo Jesús, y ellos rechazan eso. Su cosmovisión es diferente. Ellos ven un evangelio más acomodado, en donde tienen sillas reclinables, en donde tienen parqueo, en donde tienen muchas otras cosas que muchas de las iglesias que a lo mejor nosotros conocemos no tienen. ¿Me explico? O sea, es diferente. Y cuando yo hablo de esto, es que el cristianismo también lo vemos diferente. La iglesia en México, los congregantes de la iglesia mexicana, porque yo platico con muchos pastores y me informo con muchos pastores en todos los estados de nuestra República Mexicana, y nos damos cuenta que la gente está ahorita enfrascada en un nuevo sistema de adquirir, de obtener, de tener. Trabaja el esposo, trabaja la esposa, a lo mejor por la situación económica, pero según históricamente estamos en una era en donde más poder adquisitivo tenemos en nuestro país. Todo lo que mucha gente tiene lo debe el auto, debe la casa. No estoy diciendo que eso es del diablo. Lo que estoy diciendo es, nada más te estoy dando un trasfondo de la cosmovisión que tenemos y cómo nos ha afectado y cómo estamos pensando en obtener. Y la iglesia solamente la vemos como ir de vez en cuando al Señor, cuando Dios es el centro de nuestras vidas y el fundamento de todo lo que nosotros hagamos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para no desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que volver al fundamento que es su palabra. Y el fundamento que es su palabra es que la iglesia tiene que volverse a cimentar.
Cuando dice el texto ahí en Filipenses capítulo 4, ayúdame Ángel con ese texto, capítulo 4 versículo 19, está diciendo: mi Dios pues va a suplir, oiga esto, todo lo que nos falte conforme a sus riquezas que están en su gloria. Los filipenses era una iglesia, porque está escrita la epístola a Filipenses, era una iglesia que tenía un poco de exceso de orgullo, en el sentido que lo que tenía era por su esfuerzo, era porque se esforzaba, a diferencia de Colosenses, o a diferencia de los tesalonicenses, o a diferencia de los corintios, que era un pueblo más erudito, era un pueblo que estaba siempre tratando de conocer cosas diferentes. Pero Filipenses era un pueblo muy trabajador. Filipenses era un pueblo que por sus fuerzas y su sacrificio había adquirido cosas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿por qué hay que escribirle a una iglesia que adquiere cosas con su esfuerzo? ¿Por qué hay que escribirle que Dios va a suplir todo lo que les falta? Si ellos tienen cosas materiales. A lo mejor ese texto aplicaría a la iglesia más pobre de Antioquía, o a la iglesia más pobre de no sé, alguna iglesia muy pobre. Pero no, le está hablando a una iglesia que se ha esforzado en sus fuerzas y que ha obtenido cosas, y le está diciendo: Dios, mi Dios suplirá todo lo que los falta conforme a sus riquezas que están en la gloria en Cristo Jesús. Entonces entendí algo, que lo primero que nos enseña la Escritura es que se active en nosotros su palabra de vida. Necesitamos soltar lo que para nosotros es una firmeza, para que solamente así podamos confiar en Dios. Usted nunca va a ver las riquezas de su gloria conforme a lo que Dios tiene para usted si usted no suelta lo que para usted es muy importante. Dios no te puede dar conforme a sus riquezas de su gloria si usted y yo no soltamos lo que para nosotros es una fuerza, un firmamento. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo? Dice la Biblia en el libro de Filipenses versículo 3, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3 versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Filipenses, ¿por qué les está diciendo a los filipenses: yo también tengo en qué confiar en la carne? Ustedes confían mucho en ustedes. Si alguno piensa que tiene de qué confiarse en la carne, yo más. Lo que está diciendo es que el pueblo de Filipenses confiaba mucho en ellos. Confiaba mucho en su sabiduría. ¿Me están oyendo allá atrás? Confiaba mucho en lo que ellos producían. Y a mí me preocupa, porque estamos hoy en este milenio, estamos viviendo un tiempo en donde nuestra esperanza es lo que nosotros podamos producir, en lo que yo pueda obtener, en lo que yo pueda confiar. Por eso el apóstol Pablo dice: yo también tengo de qué confiarme. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy, en cuanto a la ley, perseguidor, en cuanto a la justicia busco la ley. Por todas estas cosas que para mí son ganancia, las tiro en basura. Les está diciendo: ustedes están poniendo su esperanza en sus fuerzas, en su conocimiento, en sus habilidades, en todo lo que para ustedes es fortaleza. Mientras ustedes sigan siendo, óigame bien, sigan poniendo su fortaleza en todo lo que tienen, nunca van a ver mis riquezas en gloria. Le está hablando a un pueblo que tenía, a un pueblo que producía, un pueblo que daba, pero sin embargo ese era su fundamento, esa era su firmeza. Y Dios dice: tú no puedes entender mis riquezas en gloria. Dios no te va a suplir
conforme a mis riquezas que están en mi gloria. Pero pongan mucha atención, Dios no está hablando solamente de un pluralismo, de una riqueza. Dios está hablando de una gran diversidad de riquezas. Y todas esas riquezas se producen de una gama importante en donde cada una de ellas puede traducirse, puede materializarse. A lo mejor una de las riquezas de Dios sobre tu vida es la salud, la sanidad, la fortaleza. Otra riqueza de Dios es su amor sobre tus hijos. En fin, Dios es un Dios vasto, exuberante, que produce lo que tú y yo no imaginamos. Entonces, Filipenses estaba bien clavado en su rollo, en sus actitudes, en sus habilidades, en su conocimiento. Y créanme, podemos a veces sentir, discernir, incluso nosotros como ministros podemos seguir confiando en nuestra habilidad, en cierto carisma, en cierta experiencia, en cierto conocimiento. Pero si Dios no activa sus riquezas en su gloria sobre nosotros, estamos fritos. Yo necesito volver al fundamento. O sea, lo que esté pasando en Cuba, lo que esté pasando en Alemania, lo que esté pasando en Europa, lo que esté pasando en Estados Unidos, yo no voy a estar corriendo sobre la cosmovisión de lo que pase, que si la necesidad, que si sube, que si baja, que Donald Trump, que esto, que aquello. Yo me voy a cimentar en su palabra conforme a las riquezas que están en su gloria. Mi Dios pues suplirá. Ese es el fundamento. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, pasa algo muy interesante. Cuando Dios nos está hablando de esto, nos está diciendo: hasta que ustedes no suelten lo que para ustedes es su seguridad y su firmeza en algo, no van a poder depender de lo que Dios tiene para ustedes. Ay, Dios. Hay algo muy bonito en el libro de Juan, capítulo 5. Se lo voy a leer yo, se lo quiero leer yo. Pónganme mucha atención, por favor. Pon mucha atención. Dice: algún tiempo después los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvía de Jerusalén. Era una multitud. Cerca de la puerta llamada Las Ovejas hay un estanque que en hebreo se llama Betsaida. Este estanque tenía 5 pórticos en los cuales la gente se encontraba. Era una gran multitud de enfermos. Había ciegos, había cojos, había personas, oiga bien, que estaban esperando el movimiento del agua, porque de vez en cuando la misericordia de Dios a través de un ángel tocaba el agua. Y cuando se agitaba el agua, el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y entonces dice la Biblia que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y este hombre le respondió: Señor, pero yo estoy enfermo. O sea, si a mí me dicen: ¿quieres ser sano? Sí. Pero a veces estamos tan sumergidos en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra angustia, en las necesidades, que ya no vemos conforme las riquezas de su gloria. Y entonces yo me imagino, porque yo soy muy imaginador, y yo me imagino, imagínate por favor, había ciegos, tuertos, paralíticos, tullidos,
Y todos, el que no veía, yo me imagino que cuando se movía el estanque, ¿cómo podía ver si se movía el agua? Pero él oía y decía, si se mueve el agua y tú entras, vas a quedar sano. Entonces yo me imagino que agarraba al que sí veía, al paralítico, y cuando se movía el agua, el paralítico quería mover, pues corría aunque se pegara. Él quería correr al agua. Y era todo era una competencia atlética. Ver al cojo por allá, ver al ciego por allá, ver al que estaba tullido, el que estaba enfermo, hasta el endemoniado. Yo no sé, pero todos querían ser sanos. Y entonces pasa algo muy poderoso. A Jesús le interesa lo que te pasa. Y Jesús pregunta en el espíritu lo que tiene tu espíritu. Dice la Biblia que el espíritu escudriña todo. Dice la Biblia que su espíritu te escudriña tu mente y tu corazón. En ese momento llega el conocimiento. Y Jesús, cuando pasó, preguntó: ¿cuánto tiempo está así? Ese hombre, ¿cuántos años? 38 años estaba tullido, estaba paralítico. No era un año, no fueron dos. La gente que sabe de enfermedad sabe que la enfermedad pesa, la enfermedad cansa. Y aquel que cuida a un enfermo también se cansa, y más se enferma el que cuida que el enfermo. 38 años de enfermedad. Y Jesús lo vio y fue movido a misericordia. Y entonces Jesús hace algo bien padrísimo. Jesús, 38 años y no has podido ser libre. 38 años y no has podido caminar. 38 años y no te has podido mover. 38 años y no sabes qué es pararte sobre tus pies, correr, sentir el viento, abrazar a tus hijos. 38 años y estás allí tullido. Pues yo te voy a enseñar lo que es conforme a las riquezas en Cristo Jesús. Paralítico, te digo a ti, no en 38 años, no en 3, no en 2, no en un segundo. Paralítico, levántate. Y se levanta. Entonces, lo que muchas veces en el pueblo está paralizado, lo que muchas veces en el pueblo ya no produce, lo que muchas veces el pueblo tiene ¿cuántos años de amargura traes en el corazón? ¿Cuánto tiempo de no poder perdonar tienes en el corazón? ¿Cuánto tiempo, cuántos años de enfermedad, o de estar visitando médicos, o de estar buscando un psicólogo para que restaure tu familia, cuando la familia la instituyó Dios? Tengo que volver al autor y el consumador de ese matrimonio. ¿Cuántos años tengo que estar paralítico? Cuando el Señor viene, dice: porque Dios pues suplirá conforme a sus riquezas que están en su gloria en Cristo Jesús. Entonces Jesús es un Señor hermoso que suple tu necesidad, pero quiere que sueltes lo que para ti es muy importante. Yo lo veo así, que llega un momento en donde tú ya no puedes hacer nada. Yo lo veo así, como algo que tú ya no puedes hacer nada, que ya pusiste de tu parte, que ya te esforzaste, que ya hiciste, llámese negocio, llámese matrimonio, llámese familia, llámese lo que tú quieras llamar. Pusiste todo tu esfuerzo, como esos filipenses. Filipenses puso todo su esfuerzo, todo su entorno, pero llegó un momento en que Pablo, por el Espíritu, viene y les dice: no es con eso. Están frustrados, viven amargados, viven pensando en ese rollo del sistema, vives pensando en que ¿cómo me puedo esforzar más? Tú ya diste lo que tuviste que dar. Tú tienes que confiar conforme a mis riquezas de mi gloria. Yo voy a suplir. ¿Sabes por qué el pueblo está tan cargado? ¿Sabes por qué? Porque no ha entendido que Dios va a suplir. Dios ha suplido grandemente en nuestras vidas. Dios ha suplido como no tienes idea.
El año pasado, en el evento de damas, faltaban miles de pesos para cubrir todo el evento, porque se hizo en un salón jardín muy padre, ¿verdad? Y el audio y todo lo que se necesitó, y se trajeron conferencistas de un país, avión, hospedaje, ofrendas de amor, todos los gastos que esto conlleva. Y entonces mi esposa dice, porque lo organizan todas las pastoras, y entonces mi esposa dice, deme la oportunidad de orar. Siento de parte de Dios orar. Eso fue el año pasado. Y entonces Gaby me dice, mi amor, lo único que yo quería en mi corazón es que se supliera todo. Lo único que yo quería en mi corazón es que todas esas mujeres, muchas de ellas no tienen esposo, muchas de ellas trabajan, muchas de ellas de lo poquito que les dé el esposo lo apartaban para este gran congreso, muchas de ellas se esforzaron, y yo le dije, Señor, tú ya ves nuestro esfuerzo, todo lo que hicimos, toda la preparación, toda la organización, todo lo que dimos, y no alcanzó. Oró y Dios suplió y abundó y ayudó para este otro congreso. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Porque nuestro Dios suplirá conforme a las riquezas que hay en su gloria. Dios va a suplir. Pero inmediatamente en nuestra mente, no, pero es que es imposible, pero es que... ¿Cuántos años llevas aquí? 38 años. ¿Quieres ser sano? Jesús preparándose para sanarlo. ¿Quieres ser sano? Es que yo quiero ir a la fuerza. O sea, ¿qué onda? Dile a que tienes al lado, ubícate, cuate. Dígaselo. Si no lo conoces, salúdelo, pregúntele su nombre y luego dile, ubícate, cuate. O sea, de verdad, conforme a las riquezas que están en tu gloria. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros estemos constantes en lo que Dios nos ha pedido, constantes en lo que Dios hace, porque nuestro Dios va a suplir conforme a sus riquezas que están ¿en dónde? Lo que tú no pudiste hacer con tu conocimiento, con tu esfuerzo, con tu entusiasmo, Dios lo hace en un día. Nosotros hemos escuchado de milagros creativos. Había un pastor que iba a dar de comer a mucha gente que no tenía en los lugares más pobres de una parte de México. Ellos llegaron, me dice, Pastor Irving, llegamos con nuestras cazuelotas. Cuando vimos eran más de 200 y tantas personas, y los niños y los preadolescentes devoran como usted sabe de eso, ¿verdad? Y entonces dice, esas cacerolas que teníamos eran 3, pero vimos como Dios sacábamos, porque es real, es que es conforme a sus riquezas de su gloria. Es una unción creativa, es algo que Dios hace, es algo que Dios se mueve, es algo que Dios suelta sobre nosotros. Los afanes no nos dejan a nosotros confiar en Dios. Nuestro peor enemigo es el afán, porque nos afanamos por obtenerlo. O sea, yo entiendo que hay que trabajar, y yo entiendo que, porque usted no va a decir entonces, bueno, entonces no trabajo, Señor, yo confío en tus riquezas de gloria. Pues no, sino que usted tiene que aprender a confiar en Dios. Usted tiene que aprender a confiar en Dios, pero los afanes nos nublan el fundamento de Jesucristo. El afán de lucro por tener, el afán de cosas materiales. La Biblia nos habla de afanes de protagonismo, el afán por ser rico y por no padecer absolutamente nada. Cuando una gente no quiere padecer por nada y quiere enriquecerse, trae muchos traumas.
Somos muy complicados. Porque no comía, porque yo era un pobre, porque me menospreciaba la gente. Ahora voy a trabajar y voy a ser rico. ¿Ha visto gente que tiene un anillo, otro anillo de oro, otro anillo de oro, otro anillo de oro, otro anillo, 5 relojes, cadenas así? Y lo saluda y le hace, para que lo vean sus anillos y sus... Porque nunca ha tenido nada. Mira, ya el hermano está quitando todos los anillos que trae. Déjatelos, hombre, no pasa nada. Entonces, Pablo comienza a ver en Filipenses, detecta algo en Filipenses que está en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, dice: por nada estén afanosos, porque acuérdese, Filipenses era una ciudad, era un pueblo que estaba acostumbrado a trabajar mucho, pero depender de eso, depender de, no sé qué sea tu fortaleza. Pastor, para mí, mi fortaleza es mi marido. No vaya a ser que Dios, bueno, la hermana dijo se lo lleve, yo iba a decir otra cosa, ¿verdad? Yo iba a decir, no vaya a ser que Dios, ¿verdad?, no le dé la sabiduría o el entendimiento. Y la hermana, que se lo lleve, ¿verdad? Ok. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, en toda acción de gracias. Yo le explicaba a mi hijo, acuérdese que todas mis prédicas las sabe mi hijo. Y estaba desayunando y le digo, voltea. Le digo, mira, pon mucha atención a este texto. Por nada estés afanoso. Por nada. Es que tengo, a ver, cálmate. Tú ya trabajaste, tú ya hiciste lo que tuviste que hacer. Confía en que Dios proveerá conforme a sus riquezas de su gloria. Porque si no, entonces Dios no va a proveer. Yo no puedo quitar ese texto de la Biblia. Nuestro Dios pues suplirá conforme a sus riquezas de su gloria. Entonces nuestro Dios va a suplir lo que nos falta, lo que tú ya no puedes. Pero te está diciendo algo: por nada estés afanoso. ¿Por qué te afanas tanto en querer hacer esto, en querer construir grandes cosas? Cálmate, no te afanes. El ser afanado abre una puerta a la ansiedad, y la ansiedad es una enfermedad, y habrá quienes dicen que ansiedad son espíritus. Una persona que está ansiosa, una persona que no vive, no está en paz, no duerme, no disfruta el alimento, no disfruta a sus hijos. De hecho, la oración por los alimentos no es decir: Padre, te pido por favor estos chicharrones que me voy a comer, por favor, Señor, es el colesterol, pero en tu nombre. De todos modos le va a caer ahí el palo. Señor, mira esta soda, Coca-Cola, Señor, las piedras y los riñones, pero Señor, en tu nombre. Eso no quiere decir la oración del alimento. Sí, claro, que nos caiga bien, que lo disfrutemos. Gracias por este alimento. Pero es: Señor, gracias por este alimento que puedo ver a mi hijo, que puedo verlo comer, que puedo disfrutar a mi esposa, que entro en comunión con un amigo, con una amiga, con una familia, que podemos conocernos. Gracias por tu comunión en los alimentos. Es muy diferente. Por eso es que Dios está diciendo: ¿de qué te afanas? Mira, un día Dios nos va a enseñar a cada uno de tu afán. Va a decir Dios: tú construyes, y le hace Dios. Y otra vez usted. Yo un día así fui de maldoso con unas hormigas. Confieso mi pecado. Había una hormiga que agarró una migaja, pero grande, ¿verdad? Y la arrastraba, y como 5 y ellas arrastraban, y yo se las quitaba y la movía con un lápiz, la punta de un lápiz, y allí iban otra vez.
Yo me imagino hacia Dios: no estés afanoso, no te afanes, te vas a cansar, te vas a enfermar, pierdes los momentos más preciosos con tu familia, pierdes los momentos más preciosos con tu esposa, con tu esposo, pierdes los momentos más importantes de tu juventud. No te afanes, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. O sea, yo tengo que ir a Dios y decirle: Dios, mira, la neta, o sea, de verdad, Dios, tú sabes que esta necesidad que te pido, esto que te pido no es para deleite mío, es que yo creo que esto puede ser de gran bendición, pero yo te ruego que sea tu voluntad y no la mía. Porque a veces yo creo que lo que yo pienso y lo que yo oro, eso está súper. Pero Dios me dice: no, cuate, estás reprobado. Mejor ven a mí, ruégame, búscame y te voy a pedir un favor más. No solamente quiero que vengas a orar, no solamente quiero que ruegues por mi voluntad, sino que también quiero verte en acción. Quiero ver una actitud, quiero que materialices tu acción de gracias. Te dé o no te dé, sal de mi presencia ya agradecido, confiando de que tu Dios suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Me explico? O sea, yo la verdad digo: Señor, yo confío en ti mucho. Ahora que fui a Cuba, había un salmista y tenía libros. Es el primero que su libro en Cuba lo metieron a la Biblioteca Nacional Cubana, en donde hay libros de muchos artistas, de muchos escritores famosos, de muchos pensadores, gente que ha ganado premios Nobel, mucha gente. Y sin embargo, ahí metieron su libro. Es cristiano su libro, en cuanto a todo un desarrollo cultural de la música. Un hombre que da testimonio. Un morenito que iba a sacrificar ahí en una de las fotos. Bueno, lo iba a sacrificar en una representación de Abraham con su hijo. Y yo me enteré que la renta donde estaba viviendo tenía que cubrirla, tenía que pagarla, tenía que pagar. Yo lo escuché, él nunca me lo dijo. Y de esas veces que Dios te habla, ¿cuántos saben que Dios les habla? ¿Cuántos saben que Dios les pone en su corazón: eso que estás haciendo no está bien, tú tienes que entregar esta área, o tú tienes que bendecir a tal persona, como Karina lo hizo? Y cuando Dios a veces así nos habla, como que no mucho entendemos y nos vamos, ¿verdad? Y Dios te sigue hablando, y tú le das la vuelta y te vienes por acá, y Dios está ya por acá y te sigue hablando. Y Dios me habló. Y estábamos comiendo arroz con frijoles, que allá hace mucho en Cuba, y malanga. ¿Quiere un cachito de malanga? Sí, yo quiero un cachito de malanga, bien rica. Ahí después le cuento. Y en mi corazón: ayúdalo, ayúdalo. Y entonces hice cuentas, ¿verdad? Porque bueno, soy dadivoso, pero no estoy loco y tengo que hacer cuentas. Dije: bueno, ¿cómo me regreso? Y si esto, y si lo otro, y si aquello. Entonces fui apartando y dije: todo esto que yo considero lo voy a dar para su renta. Y créanme que le ayudé más de 2 meses. Para gloria a Dios. Permítame, o sea, no me estoy aquí no, eso no sirve. Pónganme atención a lo que quiero llegar. Y lo bendije. Es más precioso dar que recibir. Pero yo también tengo gastos. Pero yo también tengo que mantener una esposa. Pero yo también tengo un hijo en el colegio. Pero yo también tengo que ver muchas cosas que atender. Pero Dios es fiel y suple, distribuye, sana, fortalece, bendice, para que todo vaya conforme a sus riquezas de su gloria. Una vez cuando pagábamos el salón, dimos
la anualidad, que eran como 200 y tantos mil pesos. 200 y tantos mil pesos. Y en un mes teníamos que cubrir esos 200 y tantos mil pesos, que era la anualidad. Entonces depositamos los 200 y tantos mil pesos, pero ya no completábamos la mensualidad, solamente teníamos como 6,000 pesos, nos faltaban miles de pesos. Entonces llegó un siervo, un consiervo, tocó la puerta y me dice: pastor, tú conoces el reino, me dice, y Dios me habló a mi corazón. Y cuando Dios te habla, me dice, no nos deja tranquilos. Y yo por dentro, yes, amén, Dios, ¿verdad? Y entonces saca un sobre y me lo da. Me dice: esto es para ti, haz lo que quieras. Y entonces cuando yo lo recibo, Dios me habla y dice: sí, te lo dieron a ti, pero no es para ti, es para la iglesia. Tienes que sembrarlo. ¿Me explico? Tú tienes que aprender cuando es para ti y cuando es para otros. Y Dios así suple conforme a las riquezas que hay en su gloria, sobrenaturalmente. Le voy a decir cuánto era, para que no se quede con la duda, para que vea cómo Dios obra. Eran 14,000 pesos. Cuando yo abrí el sobre, ¡wow! Más precioso es dar que recibir. Dije: ese varón bendecido sea. Dios lo está prosperando, porque Dios es bueno. Oye la necesidad en Cuba, y si nosotros no nos despojamos, no bendecimos, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En tus pocas monedas? ¿En tu Diego Rivera morado que tienes ahí en tu cartera? ¿En tu Morelos? ¿En dónde está tu confianza? ¿No nuestro Dios pues suplirá conforme a las riquezas de su gloria? ¿Sí o no? Entonces tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Él, a confiar en sus tiempos. Te quiero hablar de George Mueller. George Mueller fue un joven en el año 1836. Dios lo alcanza a los 17 años, a los 19. A los 17 años era un tipo mentiroso, ladrón. Lo agarraron es de Inglaterra, y en Inglaterra lo agarraron porque pues andaba robando y no tenía padre, y era un muchachito pues a la perdición. Entonces George Mueller lo invitaron a una iglesia cristiana, y cuando oye de la palabra de Dios, usted sabe que la palabra no vuelve vacía. Entonces el Espíritu lo toca y él se convierte al Señor Jesucristo, y de allí le dedica todo su tiempo, toda su vida al Señor, sirviendo, trabajando. Empezó a trabajar en una iglesia, el pastor le daba un sueldo, pero él veía las necesidades en la iglesia y el mismo sueldo lo diezmaba. Bendito Dios. Dios necesita ver, porque aquí viene la clave, Dios necesita ver disposición y un corazón dadivoso para que sus riquezas de su gloria en Cristo Jesús se activen en tu vida. Porque yo no creo que Dios da a alguien que no da. ¿O sí? Por favor. Sus riquezas en gloria se activan en alguien que está dispuesto a bendecir. Por eso le está diciendo a los filipenses, ahorita lo vamos a entender. Pero entonces George, fíjate qué interesante, en 1836 él tenía en su casa 30 niños que no tenían que comer, y comenzó a trabajar y comenzó a sembrar y comenzó a ayudarles. Pasó el tiempo y después de esos 30 niños, en 1849, óigame bien, construyó un edificio que albergó con una capacidad de 300 niños.
Su esposa y él vivían y decían: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? No podemos hacer. Hay una obra literaria de Müller que se le llama La prueba de la providencia de Dios. La prueba de la providencia de Dios es simplemente habla acerca de suplirle todo Dios en todo momento. Nuestro Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en su gloria. Entonces ahí narra, por decir, la provisión del pan y la leche. Había días en que le decían: señor Müller, le decían los que lo ayudaban, ya no hay pan, ya no hay leche, ya no hay azúcar, ya no hay agua, se ha terminado todo. Y decía Müller: ok, vamos a orar porque Dios va a suplir. Y entonces tocaban la puerta en la obra literaria de Müller y le decía: pues mire, se me quedó aquí lo que traía de transporte, traigo mucho pan y traigo mucha leche y ya tuve que enviar al que me ayudaba y me dieron la orden que lo tuviera que dar porque si no se iba a perder. Y entonces milagros creativos. Había gente para la edificación de los edificios, que llegaba gente y le daba cheques. Gente millonaria que le decía: pues hemos oído de su necesidad. Pero George Müller oraba y decía: Señor, yo te ruego, conforme a tu voluntad, en tus riquezas de tu gloria. Y Dios administra sus tesoros. La Biblia dice en Isaías 45:7: yo soy Jehová, que formo la luz, que hago las tinieblas en el firmamento, el que causa el bienestar en los fieles, el que crea la diversidad en los que no me conocen. Yo soy el Señor que hago todo esto, el que provee, el que ayuda, el que cuida a las aves, el que ayuda a los hombres. De mí procede todo. Dios es el que provee todo. Dios es el que está atrás de todo. Dios sabe cuántos aquí necesitan pagar de renta, si es que pagan la renta. Dios sabe quién necesita pagar la colegiatura. Dios sabe aquí quién está enfermo. Dios sabe aquí quién tiene problemas en su espíritu. Dios sabe aquí quién tiene problemas en su alma. Pero Él va a suplir lo que te está haciendo falta conforme a sus riquezas que hay en su gloria. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos de Él. Fíjate Filipenses, porque a este pueblo Dios le habló. Filipenses capítulo 4, y con esto vamos terminando, versículo 14. Fíjate qué interesante. Hasta aquí todos vamos bien de que Filipenses se esforzaba y logró obtener por su fuerza, ¿sí o no? Y que también Filipenses daba y era un pueblo dadivoso, ¿sí o no? Pues lea conmigo. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Pongan mucha atención. ¿Sabías también vosotros, filipenses, que al principio de mi predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir? O sea, Pablo le escribió a los de Colosenses, a los de Tesalónica. Pablo escribió cartas y nadie participó económicamente. Hacían que la Virgen les hablaba. Los únicos que participaron dadivosamente fue Filipenses. Ese pueblo tenía un espíritu diferente, dadivoso. Por eso dice en razón de dar y recibir. Fíjate qué interesante. Les está diciendo: ustedes conocieron, espiritualmente hablando, la fórmula o el toque espiritual de dar y recibir al mismo tiempo. O sea, no lo hacen porque doy, yo recibo, sino que ustedes en su gran amor daban, pero Dios en su gran pasión les daba nuevamente. Es una gran razón de dar y recibir. Sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez, me enviasteis para mis necesidades. 17. No es que yo ande buscando dádivas, sino que yo busco fruto que abunde en ustedes en su cuenta que tienen. ¿Cómo va su cuenta de usted? ¿Cómo va su cuenta bancaria?
¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿En números rojos? ¿Le debes al banco intereses? ¿Cómo está tu cuenta bancaria? ¿Debes tal cosa y no has pagado el interés, no has pagado la mensualidad? Pediste acá dinero para pagar esto, pero aquello no lo has cubierto, por eso tus finanzas van de pique y por eso gastamos lo que no tenemos y queremos mantener un estatus de ir aquí, allá, comprar lo mejor, salir de esto, lo otro, y decimos o pensamos, bueno, algo va a pasar. No, lo que Dios quiere es que nos administremos con sabiduría y con temor, porque aún lo que tienes vas a tener que dar cuenta. ¿Cómo está tu cuenta en el banco? Hace mucho tiempo conocí un pastor él estaba en Los Ángeles, allá por Hollywood, tenía su iglesia, tiene su iglesia muy bonita. Y cuando llegó acá con nosotros, hace muchos años a compartir, lo invité. Me dijo, estaba sentado en la mesa, me dice, mira, ven Irving, te voy a enseñar algo. Entonces me senté con él, abrió, ¿verdad? ¿Se acuerda de las computadoras de hace muchos años? Entonces abrió su computadora bien gruesa y me pone y me dice, mira, y me enseñó una barra de Excel y me dice, Luis Pérez, y se ponen todos los meses, semana tras semana, semana tras semana. Y entonces noto todo de amarillo, todo de amarillo, todo de amarillo, todo de amarillo. Y me dice, mira, él es un siervo en la iglesia. Ese hombre trabaja lavando platos, lava ropa, corta pastos, pero ese hombre nunca falla en sus diezmos. Y mira, aquí está todos los meses, de este mes, tal semana, tal semana, tal semana, de este otro mes, tal semana, tal semana, tal semana. Me dice, mira, ve este otro, y todo rojo, rojo, un amarillito, rojo, 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 un amarillito, rojo, 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 un amarillo, rojo, rojo, rojo. Y me dice, así nosotros en la cuenta de Dios, Dios nos ve. Voy a derramar, voy a suplir conforme a mis riquezas que están en mi gloria. Voy a suplir conforme mis riquezas que están en mi gloria. Pero cuando empieza a ver, cero, cero, no da, no ama, no esto, no bendice, no entiende el principio de dar, recibir, no, se cimienta, abraza lo que tiene. ¿Cómo va? ¿Me explico? Porque Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria, si nosotros somos fieles y hemos entendido ese principio de dar y recibir. Por eso está diciendo a los colosenses, en el versículo 18, léalo conmigo, dice 17, no es que busques, sino para que abunde ¿qué? Fruto en su cuenta. Y luego dice el 19, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Esto, Filipenses, esto, Iglesia Shaddai, esto, vida familiar, es un olor fragante. Es un sacrificio aceptable, agradable a Dios, y luego desencadena la bendición. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando nosotros enseñamos este texto, porque nuestro Dios pues suplirá conforme a sus riquezas de su gloria. Sí, pero lee el contexto. Filipenses era un pueblo dadivoso, daba, mandó, y entonces así se activa la bendición. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿cómo quiero respeto si no honro? ¿Cómo quiero privilegio si no me esfuerzo? ¿Cómo quiero tener autoridad si no he aprendido la sujeción? ¿Cómo quiero tener dominio si ni siquiera puedo dominarme a mí mismo, mis impulsos, mis temores? ¿Cómo
quiero recibir bendición si yo no he aprendido a dar conforme a sus riquezas que están en los cielos. Fíjate, te voy a leer esto. ¿Qué es proveer? Nuestro Dios pues proveerá conforme a sus riquezas. ¿Sabes qué es proveer? Es una providencia que solamente le pertenece a Dios. Ponme mucha atención. Yo sé que usted carece de algo. Todos los que estamos aquí, el que tiene dinero carece de otra cosa. Carece de salud, carece de una armonía familiar, carece de estar sobrio personalmente, carece en su alma, carece, hay muchas carencias, ¿me explico? Entonces póngame mucha atención. Cuando habla de que Dios proveerá, la palabra proveer, de providencia, de que nada más le pertenece a Dios, porque el único que puede proveer sobrenaturalmente es Dios. Y esta palabra se entiende como una disposición anticipada y soberana sobre su vida. Qué interesante. O sea, imagínate, Dios en su trono tiene la disposición en su corazón a anticiparse sobrenaturalmente para ti. Tú no sabes si el fin de mes tú trabajes o produzcas, pero Dios ya se anticipó para que conforme a sus riquezas de su gloria te supla. Tú no sabes si tengas la salud para seguir 5 o 10 años más guiando a tus hijos. Algunos a lo mejor puedan estar enfermos y no saben si lleguen. Pero Dios, conforme a lo que va a proveer, se anticipó, tuvo la disposición para bendecirte y suplir tu necesidad. ¿Me explico? Entonces Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te va a bendecir. Dios te va a suplir. Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo tu matrimonio. Dios está viendo tu familia. A mí Dios me ha enseñado que Él va a suplir. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas que hay en gloria. Si es salud, Dios va a suplir salud. Si es restauración familiar, Dios va a restaurar mi familia. Si es economía, Dios va a restaurar mi economía. Pero lo que Dios quiere ver en mí es que yo entienda el asunto de dar y recibir. Fíjate este otro caso, por favor. Ponga mucha atención. ¿Qué promesa nos ofrece Dios en Filipenses capítulo 4 versículo 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Heinrich Young Stilling, oftalmólogo alemán, era uno de esos extraños individuos que parecen confiar completamente en Dios. Vez tras vez su fe fue sometida a prueba y aparentemente nunca falló, puesto que Dios lo honró repetidamente y con notables respuestas a sus oraciones. Siendo joven, Stilling pidió a Dios que le ayudara a elegir una carrera mediante la cual pudiera servir de la mejor manera a Dios y a la humanidad. Se sintió impresionado a estudiar medicina, pero todos sus ahorros llegaron apenas a $46. Y para lograr lo que quería necesitaba por lo menos 1,000. No sabía cómo reunir esa cantidad, pero oró. Poco después, un vecino que estaba de viaje rumbo a Estrasburgo, donde se encontraba la Facultad de Medicina, se enteró de que Stilling quería ir a esa misma ciudad y se ofreció para llevarlo. Stilling creyó que Dios lo estaba dirigiendo y aceptó el ofrecimiento. Y mientras viajaban, al joven se le terminó el dinero. Y cuando caminaban por las calles de Frankfurt, oró. Por casualidad, no fue por casualidad, se encontró con un comerciante de su ciudad. Cuando éste se enteró de que Stilling estaba prácticamente sin un centavo, le preguntó qué planes estaba haciendo para proseguir. Tengo un Padre Celestial que va a suplir todas mis necesidades, replicó Stilling. Bien, dijo el comerciante, impresionado por su confianza en Dios. Yo soy uno de los mayordomos de mi Padre Celestial. Aquí tienes $33 que te pueden ayudar. Y cuando por fin Stilling se instaló en Estrasburgo,
Se quedó sin dinero de nuevo, pero oró otra vez. Y cierta mañana un compañero de pieza le dijo: Stirling, sé que tienes poca plata, pero aquí tienes $30. Hacia fines del primer mes nuevamente se vio en dificultades financieras porque tenía que pagar su arancel a las 6 en punto de esa tarde. De nuevo se volvió a Dios. Y pocos minutos antes de esa hora apareció el dueño de la casa donde Stirling vivía, pero no para cobrarle el alquiler, sino para darle $40. Y con ellos pagó el arancel de la universidad. Y así siguieron las cosas. Toda su carrera fue una serie de pequeños milagros. Y después de graduarse, Stirling manifestó su gratitud a Dios al convertirse en uno de los más grandes benefactores de los pobres que el mundo haya conocido. Y mediante una operación que inventó, devolvió la vista a miles de víctimas de cataratas, muchas de las cuales eran demasiado pobres para pagar. Sí, amigo y amiga, Dios siempre está allí para suplir nuestras necesidades en el momento oportuno. Confiar en Él es siempre una mejor manera de vivir. Entonces, no cabe duda, nuestro Dios pues suplirá conforme a sus riquezas que están en su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Yo he oído testimonios de gente que Dios aparece dinero, que alguien le da, que su cuenta ya está saldada. ¿Sí me explico? Pero hay que bendecir a otros también. Ponte de pie, por favor.